Ello hemos invitado esta tarde al economista Juan Mayta para conversar con él, teniendo en cuenta de que él tiene un análisis bastante marcado en la línea de la verdad y la justicia, porque él no puede irse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Y si eso fuera, pues acá le enderezamos, no hay problema. ¿Cómo estás, economista Juan Mayta? Buenas tardes, gracias por estar en Hágase Justicia. Muchas gracias, Wilson, por la invitación. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los que nos están siguiendo. Un placer compartir este espacio contigo. Bueno, hay mucho que comentar en el plano nacional, teniendo en cuenta de que se ha dado a conocer muchos antecedentes que prácticamente está poniendo en aprieto al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar el jueves o qué va a pasar en este año, no terminando diciembre. Bueno, vamos a empezar analizando cada acontecimiento. Uno de los temas es que hay ministerios que están seriamente cuestionados, ¿no? Y que uno de ellos ya ha sido interpelado y precisamente creo que no llegó a la interpelación por las razones de que tuvo que ya renunciar por propia voluntad, ¿no? Eso ha sido justamente el ministro de Defensa que ya, y ahora están interpelando también otros ministros, ¿no? Que tienen que rendir cuenta ante el Congreso. Y precisamente, ¿cómo miras esto? ¿Por qué se está dando esta situación, economista Juan Mayta? A ver, Wilson, muy buena tu precisión en relación a que ya algunos ministros han sido relevados. Y sí, si es que se ha cometido algún tipo de error o no se tenía la información suficiente al momento de la designación, se está corrigiendo. Ya el ministro de Defensa, ante algunos hechos que han salido a la opinión pública y que pueden generar algún tipo de comentarios de diversos sectores, él ha optado por renunciar. Asimismo el ministro del Interior, el ministro de la Producción ha sido relevado, ahora está un nuevo ministro. En Interior tenemos a Abelino Guillén, que es una persona muy experimentada, muy ecuánime y cosas así. Se está mejorando, Wilson. Yo lo que veo es que hay una curva visiblemente ascendente, una tendencia positiva, se está solucionando los problemas, se están corrigiendo los errores, pero por supuesto aquí nadie va a decir que no hay errores, por supuesto que se está cometiendo algunos errores, pero lo que yo veo, reitero, es una curva ascendente donde se está empezando a encaminar el país, más allá de algunos cuestionamientos que todavía están y que seguramente el Congreso, Wilson, va a tener que hacer su papel de fiscalizador, por supuesto, sobre hechos concretos, sobre hechos objetivos, no sobre, habladuría, no sobre fotografía, no sobre un Twitter, ¿no? O sea, no, yo creo que sobre hechos concretos el Congreso sí tiene el deber constitucional de poder interpelar a los ministros, de poder llamarlos a que puedan dar explicaciones, eso es absolutamente claro. Bueno, indicas que todo se está corrigiendo, ¿no? Eso significa que sí, a toda vista hubo errores. Y ahora la pregunta principal sería, ¿y por qué se tiene que permitir que haya errores para recién enmendar? ¿A qué se debe eso? ¿Falta de experiencia? ¿O no se sabe elegir legalmente bien a los ministros? ¿O cuál sería tu punto de vista en este caso, Juan? Yo creo que es consecuencia natural si uno observa simplemente los gobiernos anteriores a partir de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra. Lo que vamos a encontrar es una secuencia similar. Hubo errores, recordemos que en los primeros 6 meses Ollanta Humala dejó de lado a Salomón Lerner, que era su premier, porque se le vino encima a todos, los grupos de poder económico que habían perdido su privilegio. Igual con Alejandro Toledo, los primeros años fueron complicados. Lo que estamos viviendo, Wilson, en estos momentos, en estos meses, no es nada en comparación con la oposición que hizo el partido aprista en el año 2002 y 2003 a Alejandro Toledo. Lo que hicieron el Fuerza Popular el 2012 a Ollanta Humala, y también recordemos que el 2012 el Sur le retira su apoyo a Ollanta Humala y se agudiza una crisis total. Todo el mundo hablaba de vacancia de Humala, el incapaz, ¿no? Verónica Mendoza renuncia con toda su gente en el Sur, entonces Humala se queda con
una aprobación bajísima, por debajo del 20%. Y terminó bajo. Y terminó bajo. Entonces, yo creo que esto no es novedad. Aquellos sectores económicos o políticos que tratan de hacernos ver que esto es el apocalipsis y que todo se está acabando y que nunca hemos vivido esta situación, pues simplemente están desmemoriados. No saben pero a comparación, la historia. pues, o sea, es decir, hay que también comparar los hechos, ¿no? Lógicamente se habla, esto tiene otra tendencia, ¿no? A diferencia de cuestionamientos que hubo anterior al gobierno, esto tiene otro tipo de cuestionamientos precisamente sobre, pues, algunos antecedentes, ¿no? Que se viene dando, ¿no? No, pero como ya en Tumala se tenían congresistas que asumían algunos ministerios que están relacionados al narcotráfico, o sea, con cosas más graves, ¿no? Tráfico de minería ilegal, etcétera. Aquí estamos hablando por algunas cuestiones incluso sindicalistas y otras de tipo racista, ¿no? Si bien no nos pueden gustar las personas, pero los cuestionamientos son absolutamente menos relevantes que en otros gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede corregir, sí se puede elevar el nivel de los ministros, pero por supuesto, ¿no? Falta comunicación, ¿quién lo va a negar? Pero también estamos viendo un sector que está incendiando la pradera, aprovechando alguna debilidad y alguna omisión en las respuestas políticas del gobierno central. Entonces, eso es una realidad, ¿no? Bueno, de todas maneras, las opiniones no van a hacer, pues, tener la misma conducta. O sea, no todos los especialistas tienen la misma opinión, ¿no? Por ejemplo, tú como economista puedes pensar de una manera, pero el otro economista no ve esa manera. O sea, de eso se trata justamente el programa de Hágase Justicia, de tener, lógicamente, opiniones diversas y sacar una conclusión exacta, ¿no? Porque no todos vamos a mirar y opinar de la misma manera. Pero, sin embargo, todo esto ha menguado en que la expectativa de los pobladores, porque las últimas encuestas dan cuenta, Fan, de que donde mayormente han apoyado a Pedro Castillo ha perdido fuerza. Ya no hay confianza. Y ahora, sea de una u otra manera, podemos ver inclusive, pues, grupos de personas que encaran directamente al presidente Castillo en diferentes zonas donde él va, ¿no? Aunque por una parte no se lo quiere de esa manera, pero a las luces sale todos los acontecimientos y los antecedentes de lo que lógicamente el pueblo se expresa, ¿no? Ante este desacierto, podemos decir. Lo que yo estoy viendo es que algunas encuestadoras, Wilson, cosa que antes de las elecciones ninguno de nosotros creía en esas encuestadoras que tienen privilegios sobre ciertos grupos, esos mismos están haciendo ahora sus estudios. Yo no voy a decir que aquí crean o no crean en las encuestas, pero son encuestas. En primer lugar, son encuestas. De eso se trata. En segundo lugar, yo creo que todo gobierno, cuando ingresa con una expectativa y luego la realidad va acomodando, las expectativas de la gente. Es verdad que en algunas regiones ha habido una baja en la expectativa sobre lo que puede hacer el gobierno, en otras zonas está al contrario subiendo y te lo puedo asegurar, en las regiones donde se están trabajando más, donde se está invirtiendo, por ejemplo, en mejoramiento de barrios, en llevar agua a lugares donde nunca se había invertido un solo sol, las expectativas están creciendo, entonces suma cero. Lo que sí es necesario resaltar y decirle a los que nos están viendo a esta hora, Wilson, es que nunca en la historia reciente un gobierno tenía una real oposición de los medios de comunicación nacionales, grandes grupos económicos. Y eso para mí es saludable, o sea, que haya fiscalización, pero por supuesto, eso es algo positivo para la democracia. Hay algunas exageraciones, no, sí, sin ninguna duda, pero por ejemplo, nos parece raro, si vamos Wilson, a hablar ¿por qué? de los medios de comunicación, Fan, puedes indicar, por ejemplo, cuando la izquierda salía a protestar y se cometían actos vandálicos, los medios de prensa tenían otra inclinación, y hoy puedes ver que también igualito tienen otra inclinación. O sea, si vamos a hablar de la cobertura de prensa, por ejemplo, hay un grupo de la resistencia, ¿no? Últimamente ha protestado frente al domicilio de El Escano,
y toda la prensa le ha dado la cobertura, haciendo victimizar precisamente al excongresista Johnny Lezcano. Pero anteriormente, ¿qué hacía la prensa cuando protestaba la izquierda y salían, por ejemplo, frente a la casa de algunos periodistas y, bueno, tantos incidentes que se ha dado, ¿no? La inclinación era por el otro lado, o sea... Tú has puesto un ejemplo concreto, Wilson. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que eso es necesario decirle a los que nos están viendo. La prensa lastimosamente ha cambiado de bando, ha cambiado de color como el camaleón en muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, en Twitter, en algunas redes sociales, he censurado eso. He criticado que la prensa en algunos casos magnifique al agresor, como por ejemplo este agresor, este muchacho que agredió al congresista Ricardo Burga, y después en otro caso sí lo condena. O sea, a algunos lo exaltan y a otros lo condenan. Esa doble moral de cierta prensa, porque no es toda la prensa, hay periodistas que son muy profesionales, hay medios que están completamente, digamos, haciendo un trabajo objetivo, pero hay grupúsculos que distorsionan. Igual ahora, hay grupos que ensalzaban a Martín Vizcarra, al lagarto Martín Vizcarra, y que ahorita sí están haciendo oposición. Eso me parece muy bien. O sea, yo no estoy criticando la labor de fiscalización de los medios. ¿Cómo se maneja la política? Por supuesto. Pero lo que quiero resaltar, Wilson, es que en este gobierno, en esta nueva administración, sí hay una real fiscalización de los medios, con sus excesos y todo, sin ninguna duda, pero hay una fiscalización, cosa que nos parece raro porque en los últimos gobiernos no hubo una prensa fiscalizadora, al contrario, una prensa que estuvo detrás del poder político, ¿no? Ahí sobándole la espalda, limpiándole los zapatos, cargándole la maleta. Yo creo que eso sí es necesario mencionar. Ahora, analizando los hechos que se han dado, por ejemplo, ya vamos a ir más adelante, pero ¿qué opinión te merece esta alianza por ejemplo, de Acuña, ¿no? De este partido que está pues al servicio de Pedro Castillo y se va rumoreando, por ahí corren rumores que podría también caer en la Premier, ¿no? La Premier que está actualmente tomando las riendas de todo el ministerio. Entonces, posiblemente podría ser uno del partido de Acuña, ¿no? Entonces, ¿usted cree que eso se puede dar? ¿Que Marisol Pérez puede ser la próxima premier del Congreso? ¿Marisol Pérez? Marisol Espinosa. Espinosa, ¿no? Claro. De Acuña. Wilson, yo sí tengo que resaltar algo, es la valentía que ha tenido César Acuña. No es de mi simpatía, por supuesto, pero la valentía que ha tenido César Acuña en salir a respaldar a un gobierno que está en sus primeros meses, sabiendo que tiene una gran oposición. ¿Es valentía o es interés, Juan? A ver, vamos a no, yo creo que es valentía, porque él tranquilamente... ¿Valentía por qué diría que tiene tanta valentía? Yo creo que es valentía porque él tranquilamente se puede sumar a la horda que está liderando López Aliaga, a la horda los antecedentes que él tiene, a la horda que está liderando Juan, los antecedentes que tiene, el que él siempre se ha inclinado a todos los candidatos, a todos los presidentes. No, pero Wilson, mira, eso no se llama valentía, pues, Juan. No, Wilson, valentía en el sentido de que él da la cara. Pero no hace lo mismo con todos los gobiernos. ¿En qué gobierno ha hecho? Con todo, o sea... No la cara de Martín Vizcarra. No, Wilson, eso no es cierto. Eso no es cierto. Martín Vizcarra, pues, no es presidente. Vizcarra lo han vacado. Martín Vizcarra la elegí presidente. No, era un usurpador, no. Solamente él vino él es un oportunista. Usurpador era Sagasti, ¿no? Pero yo sí, y es mi opinión, Wilson, quiero que la respetes. No, lógico, por eso César Acuña, tú me hablas de valentía. Tiene un espíritu que está sacrificándose. Yo diría más bien es una costumbre que él tiene. No, pero entonces lo de Martín Vizcarra, lo de Sagasti y lo demás, o sea, por un hecho aislado, ¿no? Porque él empieza a alinearse ahora al gobierno, sabiendo que es complicado, sabiendo que va a tener críticas como la tuya, por ejemplo, Wilson. Entonces, sabiendo eso, él decide apoyar, porque está en un gobierno en sus primeros meses, pero además sabiendo que él políticamente puede quemarse, y de hecho que ya se está sacrificando. ¿A quién le va a quedar duda que los medios de comunicación le van a bombardear en los próximos meses? Entonces, a pesar de eso, ¿por qué? Porque yo sí creo
que independientemente de los intereses políticos de cada persona, yo creo que el político, el peruano, el que tiene el interés de que el país marche, tiene que sacrificarse inclusive políticamente. O sea, la valentía que él tiene es sacrificarse. O sea, ahí prácticamente César Acuña se está jugando el pellejo. Pero por supuesto, Wilson, porque a él lo están haciendo añicos ahorita. La prensa se está burlando de él porque simplemente está dando el apoyo al presidente Castillo, porque quiere la gobernabilidad. Bueno, es también mi opinión. ¿No será acaso que ya él piensa que políticamente ya no da para más? Porque imagínate, él ha sido congresista, ha sido alcalde, y últimamente su partido pues quedó en el 7º lugar y bueno, no creo. No, es la tercera fuerza política. Es la tercera fuerza política del Parlamento, ¿no? Se siente ya como que ya no da para más y se está jugando la última carta, ¿no? En todo caso, lo que yo sí veo es cosa más positiva que negativa en la decisión, en la actitud de César Acuña. Yo no tengo simpatía por él, pero sí sé reconocer quién se juega por el país o quién se deja llevar por los apetitos personales, porque tranquilamente César Acuña puede sumarse al cargamontón de López Aliaga, de Keiko Fujimori, de Hernando de Soto, y inclinar la balanza y hacer que este gobierno implosione. Tranquilamente podría hacer eso, pero no lo hace, entonces eso por lo menos yo sé reconocer, ¿no? Yo sé reconocer eso. Justamente estamos analizando, ¿no?, todo el ambiente político que se vive en estos últimos momentos y que prácticamente el gobierno de Pedro Castillo está tambaleando porque se ha presentado una moción de vacancia que ya ha sido aprobado por 29 congresistas. Ahora, para su debate tenía que llegar a 50 votos. Quiero preguntarle, economista Juan Maita, ¿cómo ves este ambiente político que se está dando? No, yo creo que es parte de la dinámica política a la cual lamentablemente nos estamos acostumbrando en los últimos años. Yo veo una forma de ganarse algunos flashes, ganarse algunas fotos, algunos videos, algunas entrevistas de algunos congresistas, ¿no? Algunos relacionados al expresidiario Alex Curi, ¿no? Al expresidiario que se fue por haber hecho mal uso de los recursos públicos. Entonces, yo veo a gente que está preocupada porque está perdiendo sus privilegios y están quitándose la careta y sin ningún tipo de ruborización, sin ningún tipo de roche, como dicen los jóvenes, están haciendo el ridículo y están presentando mociones de vacancia cuando no tiene nada de concreto. Esa vacancia, por supuesto, que se va a archivar, pero lo que ellos están consiguiendo es simplemente azuzar y decirle a la gente, vamos a vacar, vamos a vacar, vamos a vacar. Entonces, en algún momento que el gobierno pueda tener alguna mala decisión para que insistan en eso, insistan y sigan molestando, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Ellos saben que no tienen los votos, no va a prosperar. Veo en los medios de comunicación que todos los días están hablando de moción de vacancia y están tejiendo escenarios. Claro, porque al principio se inició solamente 5 congresistas apoyaban al principio, ¿no? Pero pasaron los días, lograron el voto, lograron obtener los resultados como para ingresar este documento, ¿no? Ahora se viene el voto ya para poder debatir, creo que es más de 50, ¿no? Y para la vacancia sería 87 votos aproximadamente, ¿no? Entonces... Eso está por verse, porque 87, pero el Tribunal Constitucional, después de la vacancia de Martín Vizcarra, sentenció que en algún caso podría ser necesario incluso 104 votos. Entonces eso ya lo resolverán ellos, es interpretativo. Sin embargo, lo que se puede observar en estos momentos, Wilson, es que no hay los votos, esa es una realidad. Claro, lo que están haciendo es simplemente un show ante la prensa, ante esos grupos que han perdido sus privilegios. Y eso lo quiero subrayar y cuantas veces sea necesario decirlo. Hay mucho interés en juego, no les importa, porque cuando uno ingresa a hacer vida política, Wilson, cuando uno acepta las reglas de la democracia, uno participa en la campaña. Pero esto también sería parte, por ejemplo, que estaría permitiendo Pedro Castillo, porque ahora el tema también de su secretario
Pacheco, ¿no? Con estas que se está investigando por parte de la Fiscalía, donde se encontró en su despacho, en su oficina, y en la parte no indicada, ¿no? Donde se debe guardar el dinero, la suma de $20,000. ¿Cómo se ve todo esto que refleja precisamente, y hasta el momento el presidente no se ha pronunciado, ¿no? En absoluto, como es costumbre, nunca, ni en campaña, menos ahora, no se pronuncia, ¿no? A ver, un momentito ahí. Visiblemente el señor Pacheco va a tener que dar las explicaciones a la Fiscalía, ¿no? Ese es un tema de él. Él tendrá que responder de dónde tenía ese dinero, cómo lo consiguió, por qué lo tenía en su oficina, etc. Si aquí el presidente sale a responder, la prensa de inmediato al día siguiente va a decir, o defiende a Pacheco o ya lo abandonó, o sea, van a generar un lío. Entonces, para evitar enturbiar la situación, yo creo que en este caso sí conviene que el presidente mantenga silencio y que sea la Fiscalía, sin ningún tipo de presión político, ni del lado del gobierno, ni del lado de la oposición, para que pueda investigar. Pero yo creo que ese tema lo tiene que responder Castillo, claro, el señor Pacheco. Claro, el cuestionamiento va siempre de que él nunca ha sido muy contundente con sus ministros, ¿no? Inclusive el antecedente de Ayala tuvo la amplia libertad de esperar la voluntad del presidente, a pesar que él haya puesto su cargo a disposición, y nunca obtuvo una respuesta hasta que tuvo que seguir más antecedentes donde que él ya por voluntad propia tuvo que irse, ¿no? Y eso todavía con ayuda. Ahora, similar ha pasado pues con Pacheco, ¿no? El presidente le dio una amplia cobertura de respaldo que no tuvo esa precisión y esa valentía de decir, ¿sabe qué? Tiene que irse, lógicamente, por estos antecedentes. Wilson, pero yo no he visto absolutamente ningún respaldo del presidente al señor Pacheco. Ni una sola declaración. Que no salió a responder, pues, para determinar las acciones. Es que ya la Fiscalía, cuando interviene, lo mejor es evitar enturbiar el escenario. Recién le dan la denuncia. Pero yo no he visto una defensa del presidente a Pacheco. Eso en honor a la verdad. O sea, tú miras de diferente ángulo, pero por eso te decía, cada uno da su opinión tal como mira la figura política. Wilson, en este caso no es opinión. En este caso no ha habido ningún tipo de defensa del presidente Castillo al señor Pacheco. Bueno, en todo caso, en su tiempo él tiene que responder si lo defendió o no, porque los hechos, las investigaciones van a tener que justamente dar ese resultado. Sin ninguna duda. Podemos equivocarnos, ¿no? Sin ninguna duda. Dar precisiones. Sin ninguna duda. El señor Pacheco sí va a tener que responder, eso sin ninguna duda. Pero la otra cosa, Wilson, que mencionabas, de que no se está haciendo bien las cosas, de que el presidente está cometiendo muchos errores. Un momentito. Con los ministros sí. Seguramente ha habido una designación con la persona, pero si algunos ministros han cometido algún error en el camino, como por ejemplo este señor Barranzuela, se ha ido a su casa. No se está atrincherando, no están haciendo negociaciones en el Congreso para que lo perdonen. Eso no es práctica de este gobierno. No es práctica como sí era práctica en los gobiernos anteriores, ¿no? Que nadie tocaba, por ejemplo, a los ministros de Martín Vizcarra, lo que estaban haciendo de sus cajeros, etc. Entonces, yo creo que en este caso, sí, gracias a la prensa, en cierta medida objetiva, y a una oposición en el Congreso, las cosas están cambiando. Nunca se hubiese enterado, por ejemplo, de todas esas cosas en otro gobierno, ¿no? Yo creo que es bueno que las cosas salgan a la luz para corregirlos. Cuando no hay corrección de eso sí es otra cosa, y eso sí, todos los ciudadanos tendremos el derecho de reclamar que haya cambios, porque los errores los cometen todos. Obviamente eso no es un hecho para decir que está descalificado el presidente, no. ¿Te acuerdas de Martín Vizcarra también, que justamente cuál es el que le llevó a la vacancia, así justamente con gente de su entorno, ¿no? Su mismo secretaria, que también es... No, eso ya había pasado. ¿Ya? Era un motivo, sí, pero Martín Vizcarra es vacado porque colaboradores eficaces, entre ellos su ex amigo José Manuel Hernández, se acogió a la confesión sincera y lo delató. Por eso cae. Que recibió dinero. Que recibió coima por las obras en Moquegua.
Pero justamente no ha sido uno de los antecedentes también que ya venían debilitando y ya no dio más. Ese es el objetivo. Hasta que esa soga gruesa que tenía se tuvo que romper y tuvo que ser... Pues, efectivamente, ese es el objetivo ahora de los grupos de oposición que están intentando hacer, digamos, este tipo de actos que, desde mi punto de vista, es ridículo, se muestran desesperados, no están aceptando la realidad, no piensan en el país, porque mira, la oposición, lo que pasa aquí, entienden al revés, Wilson. Las personas que dicen ser opositores entienden al revés todo. Cuando uno es opositor, tiene que fiscalizar para que al que está en ejercicio del poder le vaya mejor, corrija las cosas. Fiscalización no es querer tumbarme a este gobierno, eso no es fiscalización, que me muestren un solo texto, un solo libro que sea más o menos respetable, donde fiscalización significa tumbarme. Fiscalización en cualquier parte del mundo significa, muy bien, lo fiscalizo, encuentro los errores y le conmino a que corrija, no intentar yo ocupar su lugar. Eso no tiene nada que ver con fiscalización. Si hay un problema de no respuesta, y ojalá que podamos tener más espacio en los medios de comunicación para decirle a las personas lo que en realidad se está jugando en el país, ¿no? Ahora, muy aparte, luego vamos a venir con otros temas, pero quiero ver, hoy día hay una marcha también en la tarde, ¿no? Hay dos marchas, ¿no? Uno creo va a ser, uno a favor y otro en contra. Ayer hubo otra marcha creo también, ¿no? El jueves ha habido una marcha a favor. Pero hoy día también va a haber marchas, o sea, ¿esto continuará, economista Juan Maicta? Sin ninguna duda, ¿no? Lo que sí, yo creo que deberían ser un poco más respetuosos con el público, con la gente, es decirnos quién está financiando los 50, 100, 200 buses que vienen desde provincia, vienen de distintas partes del país. Yo creo que eso, por respeto a la ciudadanía, deberían decirlo, deberían publicar ahí sus cuadritos. No están haciendo. Entonces, yo creo que eso es importante. ¿Quién está financiando detrás? ¿No? ¿Algún empresario de televisión? Eso es lo que siempre pasa, ¿no? Siempre financian, pero, o sea, las cosas no vienen del cielo, ¿no? Claro, por supuesto, pero si ellos fuesen sinceros, fuesen transparentes, dirían, ¿sabes qué? Yo estoy poniendo mi plata, yo estoy poniendo los buses, que digan, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué se hacen a los desentendidos, a los locos, y después se están manipulando por lo bajo, ¿no? Entonces, eso sí me llama la atención, por un lado, pero yo creo que sí las marchas son positivas en el sentido que la ciudadanía se manifiesta a favor o en contra, y ya los medios de comunicación también tienen la siguiente tarea, de ser objetivos en informar de manera imparcial ambas marchas. No, pero ¿sabes qué? Yo te apuesto, Wilson, que en la noche lo que vamos a ver es 80% de las marchas en contra del presidente y 20% a favor del presidente. Te aseguro que eso van a estar en la parrilla de los medios de comunicación grandes como Canal 4, Latina, ¿no? ATV, etc. Y yo no lo digo por decir, yo mido los tiempos. Cuando me doy lugar los fines de semana, por ejemplo, la cobertura a favor o en contra, o los entrevistados de algunos noticieros, a favor o en contra, es abismal. Es entre 3 y 4 veces más que la otra postura. Yo creo que eso sí es necesario mencionarlo. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero la ciudadanía sí debe estar atenta a eso, debe saber cuál es la cobertura. El presidente de la República, en su alocución, dijo que iba a sacrificar la economía, y ese es un punto, te va a caer así de pelo, como un pez en el agua para que puedas... ¿A qué se refiere? Muchos no entienden, ¿no? Sacrificar la economía del pueblo. Mira, sí, Wilson, muchas gracias por la precisión. Ya, entonces dice, voy a dar un tractor a cada municipalidad para que desarrollen la agricultura. Sí, lo he leído, por supuesto, yo estoy permanentemente informado. He visto algunas personas que han rebotado eso. Y nos ha llegado a todos nosotros y seguramente claro, a una parte de la ciudadanía. Eso ha rebotado. Pero me parece, digamos, hasta infantil y me parece que tienen problemas incluso de comprensión lectora. ¿O quiso decir de otra manera? Pero por supuesto, es evidente que el presidente se expresó mal para decir que vamos a hacer un esfuerzo para dotarle de maquinaria. Claro, vamos a sacrificarnos. O sea, a las personas que están haciendo humo de eso, la verdad que yo podría decir que les faltan neuronas, ¿no? Porque
visiblemente el contenido y el discurso del presidente fue: vamos a hacer un esfuerzo para dotarles de maquinaria a los agricultores. Eso es lo que quiso decir. ¿Por qué tenemos que ceñirnos a una palabra cuando acaso nunca nos hemos equivocado en dar una frase? Yo creo que sobre esa discusión sí demuestran que son precarios, demuestran que son limitados y están desesperados por hacer ver que este gobierno no está funcionando, cuando yo sí puedo decir que está funcionando porque veo los resultados. O son desinformados o simplemente quieren desinformar a la ciudadanía. Ya, pero de tal manera, toda esta situación pues ha permitido, ¿no?, crear ciertas dudas, cierto antagonismo, o sea, pues no es culpa tuya. De repente voy a bostezar y la gente no es culpa va a pensar tuya, que es pues, culpa del presidente Castillo. No, economista Juan, no es culpa tuya, pues, ni culpa del pueblo, ni culpa de nadie. Él mismo... No, pero es un error de expresión, mismo, ¿no? se pone la soga al cuello. Y ahora, ¿cómo saldrá el de ese entrampamiento? ¿Cuál entrampamiento? De la situación... De su propia... O sea, él... No, yo creo que eso no va a tener ninguna repercusión, ¿no? Algunos ahí, como memes, lo están distribuyendo, pues vamos a certificar la lógicamente economía. no va a tener, obviamente, porque todavía nada está dicho. Él ha lanzado eso, ¿no? es una Pero a la frase final no la va a cumplir, pues. que lo han completamente malinterpretado, pero no, espera. El hecho de que se va a hacer el esfuerzo para que la maquinaria llegue a las familias agricultoras, por supuesto que va a ir avanzando, eso te lo puede asegurar Wilson, porque ya existe un lineamiento y ha sido aprobada una norma legal con suscripción no solamente del ministro de Agricultura, sino con la Premier y con el propio presidente, para aprobar cuáles son los lineamientos, es decir, cuáles son los objetivos estratégicos, la línea de acción, y sobre eso se va a empezar a construir los programas y los proyectos, y sobre eso, por supuesto que va a estar incluido la entrega de maquinaria, la construcción de obras de ingeniería hidráulica, la provisión de asistencia técnica, semillas mejoradas, etcétera, etcétera. Yo creo que Wilson, eso sí está avanzando, ya se ha dado un primer impulso, incluso en esta ley de presupuesto que se ha aprobado hace 2 días en el Congreso de la República. Entonces yo creo que sí se está avanzando. Hay cosas que se están haciendo, Wilson. El problema es que no se está comunicando y eso sí debo hacer mea culpa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa pues en esta moción de vacancia, ¿no? El jueves hay pleno y seguramente van a debatir este tema, pero todo este panorama repercute en la población para negativo o para positivo. ¿Qué piensa usted al respecto, economista Juan Maita? Ahora, estas idas y venidas del Parlamento y el Ejecutivo respondiendo, yo creo que debilita, ¿no? No es positivo de ninguna manera, no podemos acostumbrarnos a eso. Si bien ha sido recurrente en los últimos años, no es normal. Yo creo que se debería bajar los decibeles, cada poder del Estado cumplir su función constitucional. Uno es fiscalizar y hacer control político, y el otro es ejercer la función ejecutiva, claro, justamente, hacer las cosas. Y ahora no solamente eso, sino también que el presidente sale a pechar también, o sea, no sé si sí, es una respuesta, al pleno del Congreso, ¿no? Diciendo de que él no tiene que dar cuenta a nadie, y además, que dice que no debe favores a nadie. Pero eso es verdad, Wilson. Bueno, solo él sabe, pues, ¿no? Pero, no. Entonces, que alguna empresa de la CONFIEP diga si le da un solo sol. Y él dice que él se debe al pueblo. Ya el pueblo es el que tiene que determinar. Así debería ser. Pero la población ya no, pues, o sea, con este tema la población ya no tiene nada que ver ahí. Él es el presidente. Él tiene que más bien demostrar la capacidad por la cual le han dado una oportunidad. Entonces, si él habla del pueblo, el pueblo, entonces el pueblo no va a hacer la tarea pues del presidente. Él tiene que ya responder como presidente. El pueblo le ha dado una oportunidad. Entonces, y se debe respetar, claro, eso. Se debe respetar. Lógicamente. Entonces, y ahora el otro tema es de que él no debe, no tiene compromiso con nadie, no debe a nadie nada, ¿no? Entonces, toda esa situación, ¿no cree que debe ser de otra manera? A diferencia de Pedro Pablo, está pechando, inclusive hasta la prensa le pone el pecho, ¿no? Diciendo sí. A diferencia de Humala, que llegó completamente hipotecado, ¿no? PPK sin ninguna duda, ¿no? Llegó hipotecado,
Pedro Castillo no llegue hipotecado. No tiene que responderle el presidente a los grupos de poder económico, a los bancos, a las constructoras, no tiene que responderle a las empresas de manufactura, ¿Eso minera, qué significa? no tiene que responderle. Eso significa que los cambios que va a hacer son más viables que cuando existe un compromiso. ¿Por qué crees, Wilson, y por qué cree nuestra audiencia, que el gobierno está empezando a tener algunas acciones y va directo a masificar el uso del gas en el sur del país? Porque no tiene compromiso con esas grandes empresas petroleras, con esas empresas de combustibles. El problema es que en el sur no se les provee de gas a las familias teniendo gas ahí y siendo exportado a México. ¿Por qué? Porque construir los gasoductos es caro. Ninguna empresa privada quiere asumir ese costo, porque es un costo hundido construir los gasoductos y eso nunca más lo recuperas. Eso es un costo muerto, un costo hundido, como se le llama en la economía. Entonces, como es muy alto ese costo, entonces ninguna empresa quiere construir sus gasoductos para poder distribuir gas. Entonces, y además, el Estado debería hacerlo eso. ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no construir los gasoductos? Porque hay lobby. Esas empresas que, digamos, sostienen la matriz energética en el país en estos momentos, en el sur principalmente, del petróleo y GLP, todo eso, hacen lobby y evitan que el Estado pueda invertir en construir los gasoductos. ¿Por qué? Dicen, no, el Estado no puede construir, está prohibido de invertir. No saben ni lo que hablan. El Estado sí puede intervenir cuando el sector privado no tiene la capacidad o no quiere intervenir para cubrir un servicio básico. El Estado sí tiene la obligación constitucional de poder cubrir. Eso se llama la subsidiariedad y la supletoriedad. Entonces, bajo esa función el Estado sí va a hacer ahora. Va a construir los gasoductos, luego ya los privados se encargarán de distribuir el gas y los que van a tener que quedarse calladitos e irse con el rabo entre las piernas van a ser esos empresarios que lucran con la matriz energética actual en el sur del país, haciéndole pagar a las familias 50, 60, 70 soles de gas. Ellos van a ser los primeros que se van a ir con el rabo entre las piernas cuando se masifique el uso del gas en el sur del país. Yo creo que esas cosas sí es posible. Sería un importante, ¿qué no quiere pues el gas que venga a un precio económico, ¿no? Absolutamente, entonces, pero hay lobbies. En esa parte, ¿quién te puede negar? Pues todos estamos de acuerdo en eso. Pero vayamos también, ¿cómo se va a hacer el tema? Porque mayormente, pues ahí... No, ya está claro, Wilson. Claro. El Estado va a construir ya los gasoductos. ¿Ya? Luego, gas hay, no solamente en los lotes que actualmente se están explotando. El tema es la masificación. ¿Cuál era mira, ¿por qué no se ha masificado hasta ahora? Porque la construcción de los gasoductos es caro y carísima. No hay, y las empresas privadas, como tú dices, no quieren invertir. Si el Estado construye los gasoductos, cualquier empresa va a querer distribuir, porque explotar y distribuir y venderle a las familias es pan comido. Entonces, eso es viable. Obviamente va a haber una oposición así leonina de aquellos grupos de poder económico, ¿no? Ya, entonces, la ciudadanía va a tener que estar atenta. El tiempo, tú has venido pues muy... Yo quería estar una hora contigo, pero como siempre te doy media hora. Pero ya nos estamos pasando, pero vamos a terminar en esto. Vamos a terminar en esto justamente para ver otros temas, ¿no? de este gobierno de Pedro Castillo, que, mire, yo verdad estoy de acuerdo, ya que esto se estabilice. Sin ninguna duda. Se estabilice. Muchos dicen que no llega Pedro Castillo a estabilizarse porque no hace, pues, tiene que haber concertación, dice, ¿no? Porque si no hay concertación, siempre va a tener este mismo problema. ¿Usted piensa igual que los otros? Dependiendo de qué cosa entienden por concertación los grupos de oposición. Concertación es cuando el presidente, por voluntad, decide muy bien, llamo a distintos sectores, a las clases sociales, a las organizaciones sociales de base, a los sectores políticos, a los sectores empresariales, institucionales, etcétera. Pero no puede ser una imposición de que si tú no me llamas y no me das un ministerio, yo te hago oposición. Eso no tendría nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, eso evitamos, ¿no? Ojalá que no esté Acción Popular en ese plan y tampoco del partido de Acuña, ¿no? Eso esperamos, ¿no? Pero lo que quiero tener... Pero si el presidente lo decide, pero por supuesto, pero tiene que haber una conversación, ¿no? Un diálogo. Muy aparte que ya sea partido, ¿no?
con el Perú Libre, ¿no? Eso es claro, no hay una vuelta que dar, entre ellos se están dando puyazos. Ahora, quiero ir a este tema. A lo local. Hay conflictos sociales, Ya. economista Juan Maita. Se han levantado también los ronderos, Ya. en la selva también se han levantado los indígenas y esto justamente, y hay, aparte de eso hay muchos cientos de este tema, problemas sociales que tiene que afrontar, ¿no?, este gobierno. ¿Cómo ve todo este tema? Cierre de carreteras, bloqueos. Sí, es una situación de cuidado. El gobierno tiene que estar atenta, tiene que estar haciendo seguimiento. Los sectores tienen sus oficinas de diálogo y gestión social, ellos tienen que estar monitoreando. La PCM tiene oficinas, secretarías que tienen que ver con conflictos sociales, tienen que estar monitoreando. Y sí poner mano dura, porque en el momento en que se pierde el principio de autoridad ya nada queda. Entonces yo creo que las manifestaciones, los reclamos son legítimos siempre que no infrinjan la ley. La ley que dice que no pueden, por lo menos, digamos, afectar a los demás, no pueden tomar carreteras y simplemente ahí destruir la carretera o el puente. Entonces yo creo que sí, el gobierno tiene una tarea de identificar quiénes hacen la marcha de manera pacífica, quienes reclaman legítimamente y quienes están asusando y están destruyendo la infraestructura pública o privada. A ellos a la cárcel, sin ningún tipo de ruborización. Así la prensa se ponga a llorar o los grupos digamos, políticos de oposición empiecen a gritar que el gobierno está haciendo uso excesivo de la fuerza, a los delincuentes a la cárcel. ¿No? Yo creo que mano dura para aquellos que no respetan las leyes y para los ciudadanos que están reclamando masivamente, por supuesto que debe haber toda la atención y el gobierno debe atenderlos. Economista Juan Maita, nos faltó el tiempo, era para hablar más temas. De lo local no hemos hablado. Queremos hablar de temas locales que está también picante. Bueno, será motivo para traerte mitad de semana también, ya que me has dicho que tienes tiempo disponible y te agradezco por esa preferencia. Gracias, economista Juan Maita, por compartir brillante la opinión. De eso se trata, opinar, porque, ¿no? Y el público sacará su conclusión. Muchas gracias, Wilson, a ti. Siempre encantado de poder compartir contigo y con los oyentes o televidentes. Amigos, de esta manera también ponemos punto final al programa de hoy, sábado 27 de noviembre del año 2021. Por mi parte será hasta el próximo lunes a partir del mediodía. Recordándote, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso y no seas ratero. Trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes, permiso.